Amigos, bienvenidos a la segunda parte de mi teoría de K-Pop Demon Hunters contra Sonic. Así que prepárense porque se viene con todo. ¡Me corro! La historia continúa con las Huntrix viviendo una vida muy normal, aunque Rumi sería la única con problemas que invaden su mente, porque Sonic.exe se le aparece en visiones para mostrarle una y otra vez los sueños más perturbadores que le provocan mucho terror. Sin embargo, .exe le propone hacer un trato, y es que Exe quiere el poder del rey demonio Wima, ya que Rumi, al ser una demonio, es la única quien puede heredar ese poder, así que Exe le pide que se lo entregue, pero Rumi no lo quiere hacer porque su mundo estaría en peligro. Sin embargo, Exe le dice que su mundo no se verá afectado porque lo que él busca es gobernar el mundo de Sonic. Rumi no se convence de esto, pero al ser su única opción, acepta el trato de .exe. Rumi se teletransporta al universo de Sonic para que .exe haga su trabajo, pero de pronto siente la presencia de alguien más porque de la nada Shadow hace aparición y detecta peligro inmediato en Rumi, por lo que rápidamente la ataca, aunque Rumi esquiva varios de sus golpes, pero por supuesto Shadow es mega ultra recontra poderoso y con una Chaos Blast logra noquearla. Rumi sufre el ataque de Shadow, así que al estar muy debilitada, Shadow piensa aniquilarla definitivamente, así que brutalmente comienza a cargar su cuerpo de su energía caos, pero de pronto Exe despierta dentro de Rumi. En ese momento es poseída por el poder de .exe, adquiriendo una apariencia amenazante. De esta manera ataca telepáticamente a Shadow con golpes invisibles, dañándolo gravemente. Y aunque Shadow logra soportar muchos de sus ataques, al final termina demasiado herido, ya que los golpes de Rumi provienen directamente de .exe. Así que Shadow queda noqueado. Ahora que nadie puede interferir, .exe abandona el cuerpo de Rumi para ahora sí absorber. Mientras tanto, Shadow encuentra al equipo Sonic para avisarles lo que está pasando, así que hacen una alianza, pero también usan la Esmeralda Maestra para contactar a un amigo del futuro, quien por supuesto sería Silver el Erizo, para fortalecer el equipo. De esta manera Sonic, Knuckles, Tails, Shadow y Silver están listos para ir en contra de .exe. Sin embargo, algo extraño sucede, y es que todos escuchan música a lo lejos mientras una especie de capa de energía comienza a cubrir toda la tierra, provocando que todos se transformen en demonios. Rumi, Zoe y Mira descansan después de una gira de conciertos, pero de pronto a Rumi le pica un pulmón porque comienza a tener visiones extrañas con el mundo de los demonios. Esto por supuesto le preocupa porque le entregó la energía de Wima al erizo azul con ojos negros, así que le dice a sus amigas que deben visitar otro universo para evitar una catástrofe. Las Huntrix hacen aparición en el mundo de Sonic, pero se encuentran con un silencio absoluto y solo escuchan el sonido de una canción a lo lejos, cuando de pronto Rumi ve una especie de visión de los Saya Boys en su forma de demonio, pero en realidad sería Sonic y sus amigos en su versión demoníaca. Las Huntrix comienzan a atacar a los demonios, pero serían invadidas por un ejército completo de ellos. Sin embargo, Rumi, Mira y Zoe logran aniquilarlos fácilmente, pero su mayor fuente de poder son los Saya Sonic. Así que las tres apuntan hacia ellos, pero en cuestión de segundos reciben un ataque descomunal.
De un momento a otro, las Huntrix sufren una gran ola de poder por parte de los Saiyan Sonic, ya que su poder combinado con los demonios está a un nivel muy superior. Es así como invocan al resto de los demonios para absorber las almas de las Huntrix, por lo que Rumi no tiene otra opción que usar su poder demoníaco, pidiéndole a Mira y Zoe que se alejen porque usará el 100% de su potencial. Rumi ha derrotado a todos los demonios, incluyendo a los Saiyan Sonic, liberándolos de la maldición demoníaca. Esto haría que el Rey Demonio.exe haga aparición, mostrándose muy enfurecido porque su grupo de Saiyans fueron aniquilados de la peor manera. Sin embargo, Exe tiene un plan B porque eventualmente maldice a Sonic de energía oscura, transformándolo en Dark Sonic. De esta manera lo usa como arma contra Rumi, iniciando un combate de proporciones apoteósicas, donde ninguno de los dos se rinde fácilmente hasta que Rumi queda muy débil y su poder demoníaco desaparece, ya que la energía oscura de Dark Sonic terminó siendo superior. Pero esto solo haría descontrolarlo y atacaría a .exe. Dark Sonic sin control alguno empieza a combatir contra .exe porque en realidad Sonic estaría consciente y este sería su plan para que sus amigos puedan escapar de esta dimensión. Y por fortuna las Huntrix, usando la energía Hongmoon al 100%, ayudan a Sonic a eliminar el poder de Wima de una vez por todas. Después de la batalla, Sonic vuelve a su normalidad y junto con sus amigos estaría bajo a salvo. Y por supuesto, Rumi, Mira y Zoe estarían con tranquilidad porque aniquilaron a .exe, aunque no estarían 100% seguras porque Exe siempre se viene. Pero eso no importa porque lo importante es que Sonic y sus amigos forman una gran amistad con las Huntrix. Y como buenos amigos, Rumi y Sonic se besan y fin. Y bueno chicos, hasta aquí la segunda parte de mi teoría de K-Pop Demon Hunters contra Sonic. Espero les haya gustado y si ha sido así, por favor no olviden de darle like. O si no, Ronald McDonald vendrá por ti.